Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso, la número 99, diagonal 2016 y su acumulada 104, diagonal 2016. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos nacionales, en el caso Morena y Partido de la Revolución Democrática. Un asunto importante en términos constitucionales, legales y también de convencionalidad, donde el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados internacionales en esta materia. Un asunto importante en términos procesales en el ámbito constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 105, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importante el estudio que se establece en este caso a partir fundamentalmente de lo que establece el artículo 99 de la Constitución Política Federal, pero también resultan importantes otros artículos como son el 17, 49, el propio artículo 99 a que nos hemos referido y diversos principios en el orden constitucional que son estudiados en el contexto de estas acciones de inconstitucionalidad y también diversos tratados internacionales que son parte del proyecto que se establece para estudio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el ámbito legal, importante el estudio que se establece de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fundamentalmente. Esto en el marco de sus artículos transitorios y fundamentalmente de un decreto que se estableció el 1 de julio del año 2008, que estableció precisamente reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el aspecto fundamental del artículo 4 transitorio que establece referentes para el estudio del tema que se analiza en estas acciones de inconstitucionalidad. El tema se ubica fundamentalmente en la conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la duración en el cargo de cada uno de los magistrados que integran la Sala Superior. Esto es lo que se estableció fundamentalmente a partir del artículo 99 de la Constitución Política Federal y el artículo 4 transitorio, precisamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el decreto correspondiente de fecha 1 de julio del año 2008. En este se establece la duración en el cargo de cada uno de los magistrados y precisamente las fechas correspondientes y el escalonamiento como uno de los elementos importantes a estudio en el marco de estas acciones de inconstitucionalidad. Un elemento importante que data, como hemos señalado, del año 2008 y que la impugnación fundamental de las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104, diagonal 2016, que analiza en esta sesión ordinaria el Tribunal Constitucional de nuestro país, se ubica en lo que es un decreto publicado el 3 de noviembre del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación y uno de los elementos importantes que establece reformas precisamente a lo que en su momento estableció el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este decreto de fecha 3 de noviembre del año 2016 establece adecuaciones en lo que corresponde a la duración en el cargo de 4 de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son 7 los magistrados que integran la Sala Superior y este decreto incide en la duración en el cargo en 4 de estos magistrados, 2 en lo que corresponde a la extensión de 3 a 7 años y los otros 2 magistrados en lo que corresponde a la extensión de 6 a 8 años de la duración en el cargo. Este es el punto fundamental de las acciones de inconstitucionalidad que promueven los partidos políticos nacionales en este caso. La impugnación del decreto de fecha 3 de noviembre del año 2016 que establece reformas a lo considerado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mediante esas reformas del decreto de 1 de julio del año 2008. La impugnación se da fundamentalmente por la extensión en la duración
duración en el cargo, y esto se plantea a través de diversos conceptos de invalidez que estudia el proyecto, que es presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es precisamente el documento que se analiza en este caso. Los diversos conceptos de invalidez se constituyen fundamentalmente para estudio en 4 ejes. Uno de ellos, el primero, el importante en términos del artículo 99 de la Constitución Política Federal y fundamentalmente en lo que establece el párrafo 11º de este artículo 99, apunta fundamentalmente a una posible violentación del orden constitucional. Esto desde los argumentos que plantean quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad y una violentación a lo que en su momento se da precisamente con esta reforma a través de un decreto, y desde el punto de vista de quienes promueven esto violenta el orden constitucional porque no se realizó en términos de lo que constitucionalmente debería darse, en términos de lo que establece el artículo 99 de la Constitución Política Federal. Este es el primer elemento importante en los conceptos de invalidez, y también el segundo de los ejes importantes en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad apunta a una posible violentación de lo que constituye precisamente el principio de la división de poderes, esto como un elemento importante en función de lo que los poderes, en este caso legislativo, podría incidir sobre el ámbito del poder judicial al modificar la duración en el cargo de los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto en el marco de lo que establece el artículo 49 de la Constitución Política Federal relativo a la división de poderes en el Estado mexicano, y la consideración de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad se da precisamente en que el poder legislativo, en este caso el Senado de la República, al establecer una modificación en la duración del cargo de los magistrados, violenta el principio de la división de poderes y existiría una afectación a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial. Este es el punto fundamental en ese segundo eje relativo a esta división de poderes, también importante en este caso como un señalamiento en los argumentos de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad, también una violentación al artículo 17 de la propia Constitución Política Federal y también elementos del artículo 99 de la propia Constitución Política Federal en este segundo ámbito de los conceptos de invalidez. Otro de los elementos importantes como un tercer eje en el planteamiento de los conceptos de invalidez es una posible violentación al principio de seguridad jurídica y también al principio de irretroactividad de la ley. Este es el planteamiento que realizan quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad ante una posible violentación del orden constitucional en el momento en que, desde su punto de vista, existía ya una definición respecto de la duración en el cargo de los 7 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando en fecha 20 de octubre del año 2016 se determinó la conformación de esta Sala Superior y el nombramiento de los 7 magistrados, y posteriormente uno de los elementos importantes a considerar es precisamente la toma de protesta para el cargo correspondiente y en su momento el surgimiento del decreto de fecha 3 de noviembre del año 2016 que modifica la duración en el cargo de lo que previamente se había considerado. Esto desde el punto de vista de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad y tomar en consideración la fecha 20 de octubre como la fecha en que en su momento se estableció la conformación de la Sala Superior y también la fecha correspondiente al 3 de noviembre del año 2016 con el surgimiento del decreto que establece las modificaciones a lo establecido precisamente en el decreto del año 2008, que también tiene relación con la duración que previamente había establecido el constituyente. Otro de los elementos importantes es precisamente que el 4 de noviembre del año 2016 se mandata en ese decreto del año 2008 que establecerían ya la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a partir de esa fecha estaría integrada la misma. Estos son algunos de los referentes importantes en torno de las fechas a considerar
considerar y el principio de irretroactividad de la ley como uno de los elementos argumentados en esta parte de los conceptos de invalidez. También el elemento, como hemos señalado, de una posible violentación del principio de seguridad jurídica como argumento de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad. Un cuarto elemento, un cuarto eje importante en el estudio de los conceptos de invalidez lo representa una posible violentación al orden constitucional. Esto desde la consideración de quienes promueven que se ubica fundamentalmente en una violentación de la disposición constitucional desde el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que exista el escalonamiento en la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es precisamente esta figura del escalonamiento que lleva al estudio de estas consideraciones de que de los 7 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existieran 2 magistrados con nombramiento por 3 años, otros 2 por 6 y 3 por 9 años. Esto de acuerdo a lo que establece la Constitución Política Federal en el artículo 99 como elemento importante y decisivo en la conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También otro de los elementos a considerar en ese aspecto es lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, importante el artículo 187 y también el artículo 4º transitorio al que nos hemos referido como uno de los elementos importantes para analizar precisamente la situación del escalonamiento, y sobre esto debate el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un elemento importante que es precisamente esta situación del escalonamiento en términos constitucionales y legales, y el Pleno determinará en su momento la situación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, que es el decreto del año 2016, 3 de noviembre del año 2016, que es el punto fundamentalmente impugnado a través de estas acciones de inconstitucionalidad. El Pleno ha estudiado este asunto en diversas sesiones y en esta sesión ordinaria se espera, en su caso, la definición sobre estos aspectos de constitucionalidad o inconstitucionalidad de este decreto y el estudio en el contexto de estas líneas, de estos ejes de los conceptos de invalidez que fueron planteados en las acciones de inconstitucionalidad. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 59 ordinaria, celebrada el lunes 26 de junio del año en curso. Está a su consideración, señoras y señores ministros, el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobada. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 99 acumuladas 104, ambas de 2016, promovidas por los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Continuando con el análisis de este asunto, me ha pedido la palabra el señor ministro Alberto Pérez Dayán. Por favor, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente, señoras, señores ministros. Leí con detenimiento y profunda reflexión las muy interesantes y documentadas intervenciones de las 2 sesiones pasadas. Reconozco en ellas las más puntos de vista de invaluable razón. Me pronuncio desfavorablemente al proyecto del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena por 3 motivos fundamentales. Primero, la modificación a los artículos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no recayó ni favoreció a persona alguna o candidato distinto a los que este alto tribunal evaluó y propuso al Senado de la República para ocupar el cargo respectivo. Segunda, la prórroga o modificación del periodo originalmente propuesto no rebasa el máximo de duración que para tales casos previene el texto constitucional, ni surte supuesto alguno de reelección al vencimiento de un periodo concluido.
Tercero, se conserva, aunque más estrecho, un tiempo de sustitución escalonada. Puede haber razones prácticas que sugieran y convenzan más que otras, todas muy respetables. Yo suscribiré eventualmente las muy articuladas reflexiones y consecuentes conclusiones que se expresan en el proyecto en estudio, pues pienso que serán justamente aplicables a cualquier caso que no reúna alguna de las tres condiciones a que me he referido. Esto es, cuando la designación recaiga en un candidato no propuesto por esta Suprema Corte, si se reelige a un candidato que concluyó su término o con ello se rebasa el plazo de ejercicio del cargo que previene la Constitución Federal, o, finalmente, no se respetara un sistema de sustitución escalonada que permita la renovación segmentada del órgano jurisdiccional, asegurando un mínimo de experiencia en los integrantes restantes, cualquiera que sea la distancia que exista entre ellos. Como se deduce de las variadas participaciones, en este asunto el tópico es altamente opinable. Debo reconocer que el proceso legislativo que le dio origen no fue el deseable en estas circunstancias y puede provocar desconfianza. Sin embargo, entiendo que la reforma cumplió con las etapas del proceso legislativo que previene el texto constitucional. Particularmente en este caso, intervinieron en su formación los dos restantes poderes del Estado, es decir, 7 senadores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, incluido uno de los partidos políticos que promovió esta acción, presentaron ante el Pleno de esa Cámara la iniciativa respectiva. El Congreso de la Unión la aprobó con el número suficiente de votos en decisiones de cada Cámara y el Ejecutivo Federal procedió a su promulgación. Con el reconocimiento ya expresado al proyecto en debate, cuyo rigor de excelencia y congruencia argumentativa lo hacen un documento valioso, en otras circunstancias apoyaría todos sus postulados. Sin embargo, reitero, no estar de acuerdo con sus conclusiones para este caso, pronunciándome en consecuencia por la validez del texto legal cuestionado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Voy a expresar mi opinión respecto del proyecto. En primer lugar, debo comenzar por señalar que a lo largo de estas sesiones hemos escuchado con atención las brillantes intervenciones de quienes se han pronunciado sobre esta parte del proyecto. Su solución no deja de ser, como se ha señalado, un tema de central importancia para el sistema democrático de nuestro país, sin que ello deba traducirse necesariamente en que nuestras posturas o posicionamientos deban ser coincidentes. La vida misma es plural y cada persona es una individualidad con los propios pensamientos y convicciones. Por lo contrario, así lo demostramos en cada sesión, la solución de los asuntos atraviesa por discusiones interesantes, siempre desde el marco constitucional, que ese sí nos es común, ese es el que nos reúne en un solo pensamiento en torno a la Constitución, y que es lo que al final legitima nuestras sentencias más allá de cualquier postura personal. Me pronunciaré sobre cada concepto de invalidez rápidamente, de acuerdo al orden en que se encuentran analizados en el proyecto. Y reconozco el estudio serio, profesional, cuidadoso que nos presenta el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo cual le agradezco en beneficio de este tribunal. Por principio de cuentas, como lo mencionaba el propio ministro Gutiérrez Ortiz Mena en la última sesión, la premisa fundamental que sustenta mi postura reside en el entendimiento del momento en que los juzgadores adquieren las protecciones constitucionales, desde el momento de su designación y protesta del cargo o desde que comienzan a desempeñar la función para la que fueron elegidos. Para mí, la protección constitucional de la función jurisdiccional comienza a partir de que jueces, magistrados o ministros toman materialmente posesión del cargo y comienzan a ejercer la función para la que fueron electos. Lo pienso así porque las garantías que otorga la Constitución Federal a los juzgadores, principalmente las de independencia, autonomía, inamovilidad y remuneración, solo pueden activarse con motivo del ejercicio efectivo de la función jurisdiccional y no antes. Pues es hasta ese momento, en el desempeño del cargo, que el juzgador está constreñido a cumplir con todas las obligaciones que le impone la norma suprema y, en consecuencia, en ese momento comienza la protección de su función como juzgador.
Considerar, con todo respeto, diciendo que las garantías que tutelan la función jurisdiccional se deben accionar desde el solo nombramiento o designación de los juzgadores, implicaría otorgarlas a un ciudadano que no está ejerciendo el cargo encomendado y, por tanto, esa protección resulta innecesaria o inadecuada, pues dichas garantías no se pueden desvincular del ejercicio de la función jurisdiccional. Si bien es cierto que con la designación y aceptación del cargo a través de la toma de protesta respectiva, el ciudadano ya tiene la certeza de que desempeñará la labor jurisdiccional, eso solo puede ocurrir en el momento mismo que comience su mandato. Estimar lo contrario, desde mi punto de vista, implicaría otorgar una remuneración a un ciudadano por una función que no desempeña y garantizarle una independencia y autonomía antes de la posesión del cargo, que no es ni siquiera necesaria. Así como también considerar que un cargo sea ocupado por dos personas simultáneamente. Para mí, la protección constitucional de la función jurisdiccional comienza a partir de que los jueces, magistrados o ministros toman posesión del cargo y no antes. Partiendo de esas premisas, entonces, en primer lugar, considero que no se viola el artículo 99, primer párrafo de la Constitución Federal, y que por un lado concede al Congreso de la Unión la competencia para regular el régimen de escalonamiento en el nombramiento de los magistrados de la Sala Superior y regionales, y por el otro otorga a la Cámara de Senadores la facultad para designar por una mayoría agravada, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los integrantes de la Sala Superior. Tanto la Cámara de Senadores como el Congreso de la Unión ejercieron las facultades que les fueron encomendadas constitucionalmente en esos términos y sin excederse en su ejercicio, sobre todo sin que se alteraran las reglas del ejercicio de la función antes del desempeño efectivo del cargo. En efecto, el Senado de la República designó a los 7 magistrados electorales antes del 30 de octubre de 2016 por una mayoría agravada a propuesta de esta Suprema Corte, sin que en ese procedimiento interviniera de forma alguna el Congreso de la Unión. A su vez, el Congreso, bajo el amparo de su facultad legislativa, modificó los plazos de duración del cargo de los magistrados electorales con antelación a que iniciaran su mandato, de tal manera que las reglas para el desempeño de magistrados electorales se emitieron en tiempo y forma. En segundo lugar, retomando la premisa relativa a que la protección constitucional de la función jurisdiccional comienza a partir del inicio del ejercicio del cargo y no antes, considero que tampoco se viola la independencia judicial. Esto es así porque el decreto impugnado que modificó y amplió el plazo para desempeñar el cargo se emitió antes de que los 7 magistrados electorales tomaran posesión del cargo. Y en esa medida, tal como lo señalé, no se activan las garantías jurisdiccionales que establece la Constitución. Por el contrario, considero que el decreto impugnado, al ampliar el plazo, de alguna manera reforzó la independencia y autonomía judicial al contribuir con eficacia a la estabilidad e inamovilidad de los magistrados en el desempeño de sus funciones. En tercer lugar, creo que el decreto impugnado no viola el principio de seguridad jurídica ni de retroactividad de la ley, porque los magistrados electorales tenían certeza de cuánto tiempo durarían el encargo antes de tomar posesión del mismo e iniciarse en la función jurisdiccional, de ahí que estos no resintieran ningún perjuicio. Reitero, la modificación legislativa que ahora se impugna se realizó en tiempo y forma cuando la protección constitucional de la función jurisdiccional no alcanzaba a los magistrados designados por el Senado de la República. Y finalmente, en cuarto lugar, encuentro que el decreto que amplía el plazo de duración a los magistrados electorales no viola el principio de escalonamiento que previó el legislador federal, pues mediante su contenido se cumple con el objeto de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, consistente en la renovación escalonada de magistrados electorales, combinando renovación y experiencia según su exposición de motivos, así como hacer posible que esa renovación tenga armonía con la periodicidad de los comicios federales. En conclusión, por estas razones, considero que el decreto que se impugna no viola el artículo 99, primer párrafo de la Constitución, ni los principios de independencia, acceso a la justicia, seguridad jurídica e irretroactividad de la ley. En consecuencia, y con todo respeto, mi voto será en contra del proyecto sometido a nuestra consideración. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias, ministro presidente. Yo voy a sostener el sentido del proyecto. Soy consciente que
existe ya una mayoría de 6 en contra del proyecto, pero quisiera motivar las razones por las cuales voy a sostener el proyecto. Los planteamientos en contra del proyecto se pueden reflejar en las siguientes 4 premisas, me parece. Primero, la posibilidad de ejercer la facultad legislativa para regular el escalonamiento de los integrantes de la Sala Superior, aun cuando hubiere terminado el procedimiento de designación. Segundo, la fecha de entrada en funciones y no el acto de designación y la protesta como el momento en que se activan las garantías judiciales de los magistrados electorales. Tercero, la prolongación del plazo como beneficio para los magistrados electorales designados. Y cuarto, la existencia de una facultad legislativa con una amplia libertad configurativa ajena a la temporalidad de los procesos electorales federales. No coincido con ninguno de estos argumentos. En primer lugar, no comparto la disociación que se hace entre el acto de designación y el plazo de mandato de los magistrados electorales. La designación por parte del Senado de un magistrado electoral en un régimen de transición presupone necesariamente el conocimiento previo de la duración del encargo, pues era un mandato del antiguo artículo 4º transitorio que se especificara en el acto de designación. Así, esta Corte no puede presuponer lo que hubiera o no valorado las 2/3 partes del Senado al momento de elegir a los 7 magistrados de los 21 candidatos si hubieran tenido como fundamento una norma que estableciera 7, 8 y 9 años de mandato antes y no después de ser elegidos por el Senado. No hay que olvidar que la propuesta de la Corte es a partir de ternas y que en las comisiones del Senado se consideró que los 21 candidatos cumplían con los requisitos para ocupar el puesto de magistrados. Por ende, el Senado no solo hace una valoración formal de la idoneidad de los candidatos para ocupar el cargo, sino que para tomar su decisión final hace un análisis de carácter sustantivo. El procedimiento de designación se perfecciona entonces desde el momento de la elección por parte del Senado, siendo uno de los elementos normativos de esa decisión la identificación del periodo del mandato, sobre todo en un periodo de transición, tal como se demuestra cuando el 20 de octubre de 2016 el Senado señaló expresamente para cuál periodo como magistrado se elegiría a cada persona. Por lo tanto, contrario a la postura de varios ministros, me parece irrefutable que la norma que indicaba los periodos de mandato de los magistrados electorales se aplicó por el Senado de la República y que tal determinación debe tener efectos definitivos en el orden jurídico bajo pena de una invasión de competencias, bajo pena de ser retroactiva cualquier modificación posterior. En segundo lugar, en las sesiones se hizo mucho hincapié en que la modificación legislativa impugnada se emitió antes de la entrada en funciones de los magistrados electorales y previo a la existencia de las vacantes. Consecuentemente, se dijo que era todavía posible ejercer la facultad legislativa de escalonamiento y que las garantías judiciales iniciaban desde el día en que formalmente se entraba en funciones. Al respecto, me parece difícil justificar constitucionalmente que el ejercicio de una facultad de escalonamiento pueda ser posterior al acto de designación que tomó como fundamento jurídico una norma previa que establecía precisamente el tiempo del mandato escalonado por el cual se eligió a esas 7 personas como magistrados electorales por tiempos determinados. Adicionalmente, tampoco comparto la postura consistente en que en este caso las garantías judiciales inician hasta el ejercicio formal del cargo. Como se describe extensamente en el proyecto, tanto esta Suprema Corte como la Corte Interamericana han señalado que son varias las garantías con las que se debe contar un juzgador y cada una de ellas busca proteger cierto aspecto de la función judicial. Por lo tanto, no todas se activan desde que la persona ejerce formalmente la función o exista o no una vacante. Por ejemplo, la garantía referida al nombramiento es incluso anterior al inicio del procedimiento de designación, ya que busca que se establezca un procedimiento de elección previo y razonable que tienda a proteger la independencia de la persona que vaya a ser elegida. Así las cosas, reitero,
que en el presente caso se actualiza una transgresión constitucional a la independencia judicial. Primero, porque se invadieron facultades del órgano encargado de la designación y con ello se afectó la garantía referida al respeto a las reglas de nombramiento. Y segundo, porque la garantía de estabilidad judicial justamente presupone que desde el momento mismo en que la persona fue elegida, todas las condiciones previamente instituidas para el ejercicio de ese cargo no puedan ser modificadas a fin de que se pueda ejercer su función libre de cualquier presión o influencia. El tiempo que transcurre desde la toma de protesta del encargo a la entrada en funciones puede ser el de mayor vulnerabilidad por parte de las personas designadas como magistrados electorales, ya que no gozan de todas las otras garantías judiciales que se le atribuyen ya al ejercicio formal del encargo, como la remuneración, por ejemplo. Consecuentemente, la garantía de estabilidad de las condiciones previamente establecidas para el cargo es la que sustenta en ese rango de tiempo toda la independencia judicial. Además, si no se aceptara que la modificación del plazo es un elemento indispensable del encargo, no entiendo por qué fue necesario que los 4 magistrados rindieran nuevamente protesta. En tercer lugar, tal como se afirma en el proyecto, reitero que nada impide al Congreso de la Unión ejercer su facultad para regular el escalonamiento con el objeto de ampliar el periodo de mandato de 4 magistrados electorales como un beneficio para el acceso a la justicia. Sin embargo, ello debió haberse previamente al inicio del procedimiento de designación. Si se hace posteriormente, ese alegado beneficio por la postergación del plazo se convierte en un elemento normativo incompatible con el principio de independencia judicial, al modificar condiciones en el encargo que ya había sido designado y al poderse valorar como una dávida para los titulares de la función. En ese sentido, considerar la prolongación del plazo solo como un beneficio parte, desde mi punto de vista, de una equivocada identificación del sujeto destinatario del probable perjuicio. Los efectos dañinos de la reforma impugnada son potencialmente para la sociedad y para los futuros quejosos. La independencia judicial no solo depende de que los titulares de la función resuelvan los casos conforme a derecho y a sus convicciones personales, lo cual no pende necesariamente del plazo de mandato. La Constitución no solo busca proteger este aspecto subjetivo de la independencia judicial, sino también prohíbe incorporar cualquier elemento que pueda poner en entredicho el quehacer judicial, incluyendo actos del Poder Legislativo posteriores a la designación. En cuarto lugar, algunos ministros argumentan que no coincidían con el último razonamiento de invalidez del proyecto, pues la reforma legislativa para regular el escalonamiento podía ser ejercida previo a la entrada en funciones de los magistrados, ello aunado a que en el procedimiento de reforma, el artículo 99 constitucional, no se señaló con qué periodos electorales debían armonizarse las designaciones de los magistrados electorales. Ninguna de las posturas contrarias al proyecto dio un argumento, desde mi punto de vista, satisfactorio para concluir que el régimen de escalonamiento que resultó del ejercicio de la facultad legislativa cumplió con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad para los fines buscados. El Poder Constituyente afirmó explícitamente que el escalonamiento de los magistrados electorales debía armonizarse con la temporalidad de los procesos electorales, los cuales no se dan en un rango de tiempo de 1 año entre cada uno de ellos. Adicionalmente, el Poder Constituyente señaló que el escalonamiento buscaba conjunción de renovación con experiencia. Sin embargo, la norma reclamada provoca un largo tiempo de acumulación de experiencia sin renovación, con una acelerada pérdida de experiencia y continua renovación. En 3 años se renueva a la totalidad del órgano, lo cual no es acorde a la temporalidad de los procesos electorales federales y desde mi punto de vista, francamente, es absurdo. Por último, en la sesión anterior se señaló que era aplicable lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 30/2011, en que se declaró constitucional una norma que prorrogó el periodo de mandato de magistrados electorales locales que ya estaban en funciones. Al respecto, veo diferencias sustanciales en ambos casos. Por un lado, en el mencionado precedente, lo que se impugnó
fue la reforma a un artículo de la Constitución del Estado de Guerrero, el cual era precisamente el que establecía el periodo de designación de los magistrados electorales locales. Es decir, no fue el legislador secundario a través de una ley quien modificó las condiciones de nombramiento, sino el propio poder constituyente local como máxima autoridad estatal, el que decidió ampliar el periodo de mandato, por lo cual no existió una invasión de competencias entre órganos. Además, esa reforma a la Constitución local derivaba de una adecuación a los nuevos lineamientos de la Constitución federal en cuanto al régimen electoral local, lo que hizo necesario la prolongación de los periodos de mandato de los magistrados. Por su parte, el caso que ahora nos ocupa consiste en analizar una reforma que prolonga el periodo de mandatos de los magistrados electorales de la Sala Superior de manera posterior a su designación, que se hizo a través de una legislación secundaria y no por medio de la reforma del ordenamiento de máxima jerarquía de ese orden jurídico que prevé justamente las condiciones de nombramiento. Por el contrario, insisto que resulta aplicable lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 80/2008, en la que se dijo que cualquier reforma que obre sobre el pasado, modificando la forma de nombramiento de un consejero electoral, sea ya disminuyéndolo o prolongando el plazo de su mandato, es contrario a los principios de retroactividad y seguridad jurídica. Me parece a mí que con mayor razón si se trata de un magistrado electoral. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ya todos nos hemos pronunciado respecto de este proyecto. Voy a pedir que nos tome la votación el señor secretario, por favor, en relación con la aprobación o no de la propuesta. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro Cosío Estoy Díaz. con el proyecto esencialmente en la parte que considera que hay una violación directa al artículo 99 de la Constitución, pues el órgano quedó constituido el 20 de octubre del 2016 a partir del momento de la protesta. Me separo de otras condiciones y lo anunciaré en un voto particular o concurrente dependiendo de qué resulte de esta votación. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Señor ministro Franco González Salas. Estoy esencialmente con el proyecto, más las consideraciones que expresé en mi exposición el día de ayer, y reservo mi derecho, como aparentemente será la votación, para cambiar mi voto de concurrente a particular. Señor ministro Saldívar Leo de la Rea. Con el proyecto, separándome de algunas consideraciones y dado el previsible resultado, anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto con salvedad en algunas consideraciones. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro Lainez Potisek. Contra. Señor ministro Pérez Dayán. En contra y por la validez de las disposiciones cuestionadas. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría, 6 votos a favor de la propuesta del proyecto y por el reconocimiento de validez del decreto impugnado, con anuncio del voto particular de los señores ministros Cosío Díaz y Saldívar Leo de la Rea, y reserva para en su caso formularlo por el señor ministro Franco González Salas. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Simplemente para dejar mi proyecto como voto particular. Bien. Tome nota la secretaría, señora ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. También para anunciar voto particular. Bien. Gracias. Propongo que, si no tiene inconveniente, la señora ministra Luna Ramos, además como decana de los que estamos en la mayoría, pudiera encargarse de hacer el engrose de esta resolución. Con mucho gusto, señor presidente. ¿Sí? Muy bien. En consecuencia, con esta votación y con el sentido que se ha señalado, queda resuelta la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016. Continuamos, señor secretario. Sí, señor. Perdón, señor presidente, ministro. ya no alcancé a anotar cuáles fueron los resolutivos del asunto anterior. Bueno, sí, a ver, haga una precisión de los resolutivos, señor Sí, señor secretario. ministro presidente. Primero, son procedentes pero infundadas las acciones de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016, promovidas por los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Segundo, se reconoce la validez del decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Están de acuerdo con los resolutivos entonces, por favor? Y el voto particular anunciado. Continuamos entonces, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 135/2015, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 388 y 389 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayani, conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 388 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de noviembre de 2015, mediante decreto 187. Tercero, se declara la invalidez del artículo 389 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de noviembre de 2015, mediante decreto 187, la cual surtirá sus efectos consistentes en su expulsión del orden jurídico desde la fecha de su entrada en vigor, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de los considerandos quinto y sexto de este fallo. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Someto a su consideración, señoras y señores ministros, los tres primeros considerandos de esta propuesta. Pero antes, el señor ministro ponente, ¿quiere decir algo? Sí, señor ministro presidente. Sí. Ya este asunto fue motivo de una inicial reflexión y solo quedaba por discutir el fondo del mismo. Si cuando usted considere conveniente y me lo autoriza, haría yo la exposición. Es cierto. Entonces, si es usted tan amable de continuar con la exposición en cuanto a la propuesta misma. Gracias, señor ministro presidente. Señoras y señores ministros, como me comprometí en la sesión celebrada el pasado 19 de junio, en la que se inició la discusión relativa a la acción de inconstitucionalidad 135 de 2015, promovida por la Procuradora General de la República, en la que demandó la inconstitucionalidad de los artículos 388 y 389 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, expedidos mediante el decreto 187, publicado en el Periódico Oficial Local el 13 de noviembre de 2015, se distribuyó la propuesta que en principio refleja el sobreseimiento aquí votado respecto del artículo 388 en cita, tal cual lo decidió este órgano jurisdiccional. Posteriormente, se propone la invalidez del ordinal 389 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente del 14 de noviembre de 2015 al 4 de febrero de 2016, por ser contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ello consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto no precisa uno de los elementos constitutivos del delito que prevé, concretamente el elemento subjetivo específico distinto al dolo genérico, pues solo hace referencia a quien con cualquiera de los fines del párrafo anterior, sin que este párrafo exista. De ahí que al no señalarlo, impide saber cuáles son los fines punibles al sujeto activo del delito. Esto genera, tanto en su aplicación por el operador jurídico como en su observancia, incertidumbre para el destinatario de la norma, pues desconoce lo que es objeto de castigo. Finalmente, en caso de ser así aprobado, se darían los efectos de la resolución que aquí se toma. Gracias, señor ministro. Está a su consideración el proyecto, entonces, señoras y señores ministros. ¿Está en su totalidad ya expresado? ¿Sí? Sí. Yo estaría a favor del proyecto en la primera parte y en la segunda no. Creo que el artículo debiera sobreseerse por el segundo artículo.
Sobre ser. En el segundo caso, como habíamos expresado en la sesión anterior, pues yo estaría parcialmente de acuerdo con el proyecto. Son el 388 y el 389. Sí fue el planteamiento global, ¿verdad, señor ministro? Así es, señor ministro presidente. Y 389. Sí, el tema de sobreseimiento fue motivo de una primera propuesta que no alcanzó la validez en cuanto, bueno, la votación necesaria en cuanto al 389, no así el 388. Solo 3 votos tuvo esta pretensión. De suerte que al estudiar el fondo se trae hoy la invalidez por violación al principio de legalidad en su versión de taxatividad. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy a favor del proyecto en el estudio de fondo que nos presenta el ministro ponente. Tengo observaciones en el capítulo de efectos, pero me reservo para cuando se abra esa discusión. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? No hay observaciones. Votamos entonces, por favor, tome la votación. ¿No vamos a hablar de los efectos? No, después los efectos los dejan reservados. Una vez que tengamos el resultado, vemos los Muy bien. efectos. Desde luego, señor ministro. Tiene usted razón. Tome la votación, Sí, señor sí. secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Señor ministro Yo Cusidres. estoy parcialmente de acuerdo con el proyecto, como lo expresé hace un momento. Señor ministro Aruna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. El proyecto. Señor ministro Saldívar de la Con el Red. proyecto. Señor ministro Pardo A Rebolledo. favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y salvedad en consideraciones, ya había anunciado anteriormente, desde el sobreseimiento y en cuanto al fondo también. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lenin. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Estoy con el proyecto. Señor ministro presidente Guillermo Morales. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 389 del Código impugnado, con voto en contra y por el sobreseimiento del señor ministro Cosío Díaz. ¿Y unanimidad por la otra parte? Sí. En la primera parte. Sí. Pasamos entonces al capítulo de los efectos, señor ministro ponente. Así es, señor ministro presidente. Respecto al tema de los efectos de la invalidez del artículo 389 de la codificación referida, se propone que estos surtan retroactivamente al 14 de noviembre de 2015, fecha en que entró en vigor, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento y de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicables en esta materia, una vez que sean notificados los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. En este punto el proyecto sigue los precedentes que se han dado en estas últimas fechas respecto de la invalidez de normas sustantivas penales, dejando a que cada operador jurídico, independientemente de la etapa en la que se encuentre cada procedimiento, a partir de la declaratoria de invalidez hecha por este Tribunal Pleno, aplicar las consecuencias correspondientes. Desde luego, se precisa con todo detalle que esto será retroactivamente al 14 de noviembre de 2015, tomando en consideración que la legislación fue modificada 2 meses después. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo en este punto me separo de la propuesta del proyecto porque creo que hay una diferencia esencial con los otros precedentes y es que aquí lo que se está invalidando es el tipo penal. Consecuentemente, me parece que debe surtir sus efectos retroactivamente sin poderlo dejar a discreción de los operadores jurídicos la aplicación o no del precepto. En el mismo sentido, tenemos, por ejemplo, los precedentes de las siguientes acciones de inconstitucionalidad. La 95/2014, que se refería al atentado contra la seguridad de la comunidad, la 29/2011, que se refería a perturbación del orden público, y la 9/2014 y 11/2013, que se referían al llamado delito de halconeo. En este caso se declaró la invalidez y se estableció que tenía efectos retroactivos. Yo respetuosamente sugeriría que se ajustara el proyecto a efecto de que se establezca
que la invalidez tendrá efectos retroactivos en beneficio de cualquier persona a la que se le haya aplicado el precepto impugnado a partir del 14 de noviembre de 2015, fecha en que entró en vigor el artículo que estamos analizando, al tratarse de una norma en materia penal que invalida precisamente el tipo penal. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Saldívar. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego ajustaré el proyecto a lo que la mayoría de este tribunal pleno estime conveniente. Esto, reitero, se hizo conforme a los precedentes más recientes. Caso concreto, la invalidez que hemos decretado en materia de competencia cuando se trata del delito de secuestro y trata de personas. En ambos casos se ha dejado que cada operador jurídico, dependiendo del momento en que procesalmente se encuentre cada situación, se dé así. La diferencia específica entre aquellos asuntos y es que aquellos se han invalidado por cuestión de competencia, no tanto por una cuestión de tipicidad específica. Pero, evidentemente, los resultados en aquella ocasión y sus efectos han sido dejar que cada operador, en función del estado en que se encuentre cada averiguación, cada carpeta de investigación, cada proceso o aún asuntos ya sentenciados, a partir de ello, y generalmente a solicitud expresa, apliquen las consecuencias de esta declaratoria de invalidez, más sin embargo, este tribunal pleno me ordenará exactamente qué tipo de efectos le doy. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente parece ser que en los últimos asuntos hemos votado así, pero yo establecería mi reserva que sostuve. Entiendo que este es criterio mayoritario y lo respeto en cuanto a la aplicación de retroactividad. Simplemente es una reserva respetando el criterio mayoritario. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Sí, yo estoy en contra de los efectos. Creo que simplemente hay que señalar que las normas quedaron anuladas y generar la mecánica que tiene la ley prevista. Por ello también me apartaría de estas consideraciones como en los precedentes, señor presidente. Muchas gracias. Señora ministra Piña. Sí, yo pertenezco a la minoría. Yo creo que las acciones de inconstitucional, la Corte es la que debe fijar específicamente los efectos que debe tener las declaratorias de invalidez. Me he apartado de este criterio de mayoría, pero además creo que sí, este es un caso específico donde se anula el tipo penal por taxatividad, por ser violatorio del principio de taxatividad. Entonces yo, al margen de lo que se determine, yo en su caso formularía un voto particular. Señor ministro Pardo. Señor presidente, efectivamente el proyecto retoma lo que ha sido un criterio mayoritario en algunos asuntos recientes, en el sentido de dejarlo al criterio de los operadores jurídicos y aplicando los principios que rigen en materia penal este efecto retroactivo de la invalidez. En algunos otros casos en donde hemos analizado preceptos que contienen el tipo penal mismo, yo he sido de la idea de que la consecuencia no puede ser, como se está anulando retroactivamente el precepto desde prácticamente su entrada en vigor, yo en algunos casos he votado en el sentido de que si se diera algún caso que se estuviera tramitando con base en este tipo penal que estamos anulando, debiera aplicarse el precepto anterior a la reforma o a la modificación que estamos analizando en este momento. Esa es mi postura, así lo he sostenido en varios precedentes, porque de otra manera generaríamos que las personas que son o han sido procesadas con base en este precepto, pues quedaran sin ninguna sanción. Si es que yo también me separaría de estos efectos sin dejar de reconocer que ha sido la fórmula que ha predominado por voto mayoritario en los últimos casos. Yo siempre me he separado de estos efectos y en este caso lo haré y de igual manera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Gracias, vicepresidente. Solo para precisar, yo como parte de la mayoría en este punto, es que el problema de empezar a distinguir caso por caso, como aquí solo un artículo y tenemos la certeza plena de que podemos
ultratraer los efectos al pasado no hay problema. El problema lo vamos a tener cuando es toda una ley con diferentes artículos y en unos es una cuestión de competencia taxativa y en otros no. Por eso a mí sí me parece riesgoso el criterio de que cada vez que tengamos una acción en materia penal, en algunos casos como hoy, se diga aquí no hay duda de que no se debe de aplicar. Si no hay duda de que no se debe aplicar, basta con que la sentencia diga que se puede aplicar retroactivamente sin tener que decir todo con una fecha, y esto sirve para cualquier caso sin tener que estar distinguiendo, porque insisto, el día que tengamos 15, 20 artículos de una ley, vamos a tener que ver cuáles sí son factibles de atraer los efectos hacia el pasado y cuáles se los dejamos a los operadores políticos. Yo creo que se cumple el efecto si la sentencia dice esto es aplicable en beneficios hacia atrás y con eso basta, sin tener que retrotraer, porque sí me preocupa, digo, yo sé que la minoría, pero me preocuparía que la mayoría cambiáramos el criterio tomando en cuenta que en este caso yo podría estar de acuerdo, en este caso es efectivamente va a aplicar en beneficio hacia atrás, pero el problema, insisto, es que no siempre tenemos un solo artículo, entonces esto nos llevaría, yo sostendría el criterio de la mayoría de que basta con que se diga en la sentencia que sí aplica hacia atrás, sin tener que estar retrotrayendo efectos y sin tener que estar luego distinguiendo en la siguiente acción cuando sean 15 artículos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo tengo una óptica del problema diametralmente opuesta a la que señala el ministro Lainez. En donde él ve un problema, yo veo una necesidad jurisdiccional. Yo creo que no es un problema el que en cada acción tengamos que distinguir. Yo creo que eso efectivamente es lo que tenemos que hacer como jueces, distinguir cada caso concreto y establecer los efectos. Si los casos son distintos, tiene que haber soluciones distintas. No es lo mismo la invalidez de un artículo competencial en donde pueden incidir una serie de cuestiones para que los operadores jurídicos apliquen o dejen de aplicar la sentencia y en qué forma, que una resolución que invalida el tipo penal. En este caso, no hay forma que los operadores jurídicos puedan decir, me parece que sí voy a aplicar el tipo penal. No hay forma de que ese tipo penal se aplique. Entonces, respetuosamente yo creo que el día que tengamos 15 artículos o 20, una ley, tendremos en ese momento que enfrentarnos al problema. No creo que la actividad jurisdiccional sea aplicar las mismas reglas. Creo que, por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas de la forma como se hace jurisprudencia en México todavía en el amparo. A partir de tesis se buscan soluciones genéricas a problemas distintos y entonces empezamos a aplicar tesis a casos que no tuvo en cuenta la Corte o el Tribunal Colegiado que se trate y nos ha llevado a lo largo de la historia del juicio de amparo a soluciones poco afortunadas. A mí me parece que una de las ventajas de la actividad jurisdiccional es precisamente analizar cada caso concreto y sin dejar de ser consistente y coherente con los precedentes, aplicar una solución específica. Aquí no es que estemos cambiando de criterio, me parece que los casos son distintos. Repito, en un caso es una competencia, en otro la invalidez de un tipo penal. Son casos distintos y así como hay un principio lógico que dice que donde hay problemas similares deben darse soluciones similares, me parece que cuando hay problemas distintos, las soluciones también deben ser diferenciadas. Yo por eso, respetuosamente, no me preocupa esta inquietud muy interesante que nos plantea el ministro Lainez, sino al contrario, yo creo que es parte de la riqueza de la labor jurisdiccional de tener que ir distinguiendo cada caso concreto y no resolverlo a partir de una especie de premisas o de reglas generales. Por ello yo votaré porque se dé en efecto retroactivo sin dejar esto a consideración de los operadores jurídicos. Gracias, presidente. Gracias. Señor ministro Lainez, ¿una aclaración? Rápido. Sí, por favor. Solo una precisión.
El problema es que no es una cuestión, yo no diría, ni de hacer un esfuerzo de análisis en cada caso. Es que en control abstracto, este tribunal en pleno no tiene el universo de todos los casos que tiene una procuraduría y un tribunal específico en un estado donde intervienen víctimas que promovieron recursos, por ejemplo, a la luz de un precepto que estamos declarando inconstitucional por incompetencia y que en ese caso en el momento le benefició. Ese es el problema. El problema real en control abstracto es que cuando, insisto, aquí puede no haber una sola duda, pero cuando tenemos varios preceptos de temas muy diversos, por más que este tribunal en pleno quiera analizar a quién beneficia y a quién no, eso es imposible. No en control abstracto, no tenemos los expedientes, que van a ser miles en un mismo asunto, como para decir a quién beneficia y a quién perjudica, sobre todo que no solamente es el inculpado, sino vamos a ver en cómo actuó la víctima, que hoy tiene derechos de participación en el proceso, y el propio inculpado, que puede ser que un recurso interpuesto que estamos declarando inconstitucional por competencia, como ha pasado, en su momento le benefició. Y que una declaratoria general de inconstitucionalidad aplicada hacia atrás de manera general le va a perjudicar. Entonces, eso era nada más una aclaración. No es de que no lo deba hacer el Pleno, es que me parece que en control abstracto no es que no le corresponda. Materialmente es imposible identificar. Por eso se aplican las sentencias hacia atrás en beneficio según a quien le haya perjudicado en cada caso. Gracias, presidente. Era una aclaración. Gracias, señor ministro. Señora ministra, ¿alguna? Gracias, señor ministro. Presidente, sí, entiendo que se ha discutido en muchas ocasiones cuáles son los efectos que se les tienen que dar a las sentencias en materia penal y que no hay un criterio uniforme en el Pleno en este sentido. Hay a quienes les gusta hacer mayores precisiones. En lo personal, yo votaré diciendo exclusivamente la sentencia surte efectos, en mi opinión, a partir de que se declara la invalidez, sin perjuicio de que en el caso, tratándose de la materia penal, se apliquen los principios que la rigen, como es el caso de la retroactividad, pero nada más, no tendría que hacer ninguna otra aclaración. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Solamente preguntar cómo quedarían, señor presidente. Sí, eso es lo que yo iba, exacto, es precisamente como dijo el señor ministro ponente, según como se pronuncie el Pleno en mayoría, claro, podrá hacer las modificaciones correspondientes. Por eso yo les pido que hagamos una intención de voto para saber cuál sería, si modifica el proyecto el señor ministro o votamos el proyecto lisa y llanamente como está, si encontrara mayoría en la propuesta sustancial que él tiene. Señor ministro. Gracias, señor presidente. No sé qué tanto auxilie en la votación. Una postura, diría que se declaran los efectos retroactivamente al 14 de noviembre de 2015, fecha en que entró en vigor, de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicadas en esta materia. Y la otra, sí aclarando, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes, decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento. Esta es la única expresión que veo genera diferencia, si se queda o se quita. Bueno, entonces le entendemos que hace usted esta otra propuesta, señor ministro ponente, sí, con esta lectura que acaba de dar el señor ministro Pérez Dayán. ¿Votaríamos, señor ministro? ¿La podría repetir, por favor? Sí, por favor, señor ministro. Claro que sí, señor ministro presidente. El tema que genera una diferencia es la expresión correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento. Una visión de este tribunal pleno puede pedirme que se mantenga bajo la perspectiva de que son, como lo dijo el señor ministro Lainez, tan variados y tan específicos cada uno de los casos en los que esto habrá de tener aplicación, que difícilmente podríamos dar una directriz para cada uno de ellos. La otra es simplemente que se dijera, surtirán retroactivamente sus efectos al 14 de noviembre de 2015, fecha en que entró en vigor,
de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicadas en esta materia. Es decir, la otra versión quitaría, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes, decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento. Pues la propuesta son dos, ahora otra vez. Sería con el efecto de que se retrotrayera a la fecha que usted señaló, atendiendo a los principios generales en esta materia, y podría ser con el agregado que, a ver, señor ministro. Es que en ambos efectos se retrotrae. Lo único que cambia es que en una haría una declaratoria sin expresar que cada operador jurídico le correspondería decidir lo que corresponda en derecho, pues no lo dice. La otra sí dice, cada operador debe evaluar y decidir. Bien, señor ministro. Presidente, entiendo la lógica del ministro ponente de poner las dos opciones a efecto de, con base la que obtenga la votación, se haga el engrose. Yo respetuosamente permitiría sugerir, para efecto de mayor claridad, que se sometiera a votación una de las dos y sobre esa irnos posicionando, y si al final hay una votación en otro sentido, pues se hace el ajuste correspondiente. Sería una muy respetuosa sugerencia. Gracias, presidente. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues entonces someteríamos a su consideración el texto completo, incluyendo que cada operador jurídico lo haga. Podemos coincidir con la totalidad o no de esa propuesta. A ver, señor secretario. Señor ministro Ortiz Mena. Conforme al proyecto original. Señor ministro En Cosío. contra de ambas, creo que basta la declaración y la mecánica general que tiene el penúltimo párrafo, el 105 de la Constitución, genera los efectos para el caso concreto. Señor ministro Ana Ramos. Sí, yo también creo que la declaratoria es a partir de que nosotros analizamos y notificamos nuestra sentencia, sin perjuicio de que por ser materia penal se le puedan dar efectos retroactivos. Señor ministro Franco González. En los mismos términos que el ministro Cosío, y voto así porque lo expresé en la votación pasada, en atención al criterio definido por la mayoría, solamente establecí una reserva. Como ahora estamos estableciendo un criterio mayoritario diferente, pues tengo que votar en contra de las dos. Gracias. Señor ministro Saldívar, le doy la red. En contra, me parece que tiene que surtir efectos retroactivos sin ninguna otra mención. No es un tema competencial. Aquí no hay problema que se puedan desistir del recurso o que las víctimas. Es una norma que el tipo penal es inconstitucional. No hay manera que constitucionalmente pueda ser aplicado respetando el régimen constitucional. Por eso estoy en contra. Señor ministro Pablo Rebolledo. Pues también en contra, para simplificarlo. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto en la condición del precedente. Señor ministro Lainez Potisek. Como con el voto de la ministra Luna Ramos. Señor ministro Pérez Dayán. Estoy con el proyecto. Señor ministro presidente Adrián Morales. Con el proyecto, como se propone. Señor ministro presidente, me permito informarle que existen 7 votos en contra de la propuesta del proyecto. Pues sí, pero eso no nos define cuál es el efecto que se le va a dar, señor ministro Cosío. Como muy amablemente lo planteó el ministro Pérez Dayán, él decía, yo puedo ajustar el proyecto. Creo que podría, él finalmente ya se resuelve el asunto, podría ajustar el efecto a un efecto genérico de surte sus efectos en términos del penúltimo párrafo del 105, etcétera, y sobre eso hacerlo, y pues, los 4 compañeros que están en contra pueden sacar un voto concurrente para aclarar que no es su posición. Creo que eso puede salir así. Señor ministro. Pero, señor presidente, el problema es que hasta donde yo advertí, en la mayoría no todos estamos de acuerdo. Según entendí, quizás entendí mal, algunos de los compañeros ministros, particularmente la postura de la señora ministra Luna Ramos, así lo entendí. Es decir, surte los efectos desde que se dicta esta declaratoria de invalidez y ya no se hace ningún otro pronunciamiento. Otra postura dice, no se hace ningún pronunciamiento, pero nos vamos al segundo párrafo del artículo tal. Y otros decimos, tiene que tener efectos retroactivos sin que esté disponible para los operadores jurídicos. Entonces, hay
por lo menos 2, si no es que 3 posturas dentro de la mayoría. Gracias. Coincidimos los 3. Ya, ministra. Creo que la posición de la ministra Luna y la mía es idéntica. Sí, es correcto. Y del ministro Lainez es la misma. Es correcto. Es la misma. Es igualita. El Es otro correcto. tema es cómo lo ponen, simplemente decir, esto surtirá efectos a partir de la notificación en términos del sistema general, pues ahí agarra. Perjuicio de que se Perjuicio. apliquen los principios de la materia penal. Señor ministro Gutiérrez. Presidente, nada más para generar una mayoría, yo me podría sumar En ese sentido, a la propuesta. Por una sencilla razón, se declara la invalidez, se aplican los principios en materia penal. Y ya. Y realmente no veo un cambio. Voté por el proyecto original porque hemos tenido esta discusión N veces. pues, 30 veces y fue un poco el texto de consenso de la mayoría. Pero yo me sumaría para formar mayoría con la postura. El ministro Medina Yo Mora. me sumo también a la postura expresada por la ministra Luna y el ministro Lainez. Bien. Señor ministro Saldívar. Entonces yo anuncio voto particular, señor presidente. Yo no me sumo a esa mayoría. Gracias. Sí. Fue en realidad una intención de voto para saber que estábamos con el proyecto o se modificaba. Sí, ¿alguna aclaración, señor ministro Pérez Dayán? Ninguna, señor ministro presidente. Recogeré lo que expresó la señora ministra Luna, que dijo ella, surtirá sus efectos una vez que sean notificados retroactivamente. Eso es lo que dijo. No. Surtirá sus efectos una vez que se notifique la sentencia sin perjuicio de la aplicación de los principios en materia penal, que dentro de ellos cabe la retroactividad. Muy genéricamente. Sí. O si quieren decir con aplicación retroactiva, no me importa, pero sin perjuicio. Sin perjuicio. Bueno, Pues sí. entonces ahora sí, vamos a tomar la votación con lo que aparentemente pudiera ser una mayoría, que es la postura que acaba de precisar la señora ministra Luna. Sí, sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del nuevo consenso de mayoría y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Cosío. Exactamente los términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro Alma Ramos. Igual. Señor ministro Franco González Salas. A favor de la propuesta de la mayoría en la votación previa no oficial. Señor ministro Saldívar Leo de la Red. En contra, anuncio voto particular en este punto. Señor ministro Pardo Rebolledo. ¿Contra? Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señor ministro Medina Con la Mora. nueva propuesta. Señor ministro Lainez. Con la Potosí. nueva propuesta. Señor ministro Pérez Dayán. Coincido con la propuesta del señor ministro Gutiérrez, que es muy similar a la que tengo presentada. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En los mismos términos. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto. Muy bien, entonces en esos términos queda resueltos los efectos de esta resolución. Los resolutivos, señor secretario. Sí, señor. Primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto al artículo 388 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de noviembre de 2015 mediante decreto 187. Tercero, se declara la invalidez del artículo 89 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de noviembre de 2015, mediante decreto 187, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos de los considerandos quinto y sexto de este fallo. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿Están de acuerdo con los resolutivos? En votación económica quedaron aprobados. Con ello queda resuelta la acción de inconstitucionalidad 135-2015. Vamos a un breve receso, señores y señoras ministras.
Se reanuda la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 30/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 77 bis, párrafos primero y tercero, y 43, fracción 34ª, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 43, fracción 34ª, párrafo segundo, y 77 bis, párrafos primero, con la salvedad indicada en el resolutivo tercero de este fallo, y tercero, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Tercero, se declara la invalidez del artículo 77 bis, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en la porción normativa que señala, con excepción de los del Poder Judicial del Estado. Cuarto, la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sinaloa. Y quinto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Gracias, señor secretario. Voy a someter a su consideración, señores ministros, los primeros 4 considerandos de la propuesta relativos, el primero a la competencia, el segundo a la oportunidad de la demanda, el tercero a la legitimación y el cuarto a la característica que señala que no hay causas de improcedencia que se adviertan ni que se hagan ni se hayan hecho valer. ¿Alguna observación de estos 4 considerandos? En votación económica se aprueba. Antes de dar la palabra al señor ministro Lainez, yo creo que sería útil que hiciéramos el análisis y discusión de este asunto en la próxima sesión, porque en los 25 minutos que quedan de esta sesión, seguramente no vamos a poder escuchar con toda amplitud las razones y consideraciones de todos y cada uno de los señores ministros. De tal modo que voy a levantar la sesión convocándolos para que el próximo jueves, en este recinto, a la hora acostumbrada, continuemos con el análisis de este asunto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno, en primer término, estudia y resuelve las acciones de inconstitucionalidad número 99, diagonal 2016, y su acumulada 104, diagonal 2016. Estas acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por partidos políticos nacionales, en el caso Morena y Partido de la Revolución Democrática, impugnando un decreto, el decreto de fecha 3 de noviembre del año 2016, que estableció reformas, adecuaciones a otro decreto y en la parte normativa específicamente del artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respecto de la duración de los magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el caso de 4 magistrados, con la extensión del periodo para el que fueron nombrados. Esto, la extensión en 2 de los magistrados de 3 a 7 años y otros 2 de ellos también la extensión de 6 a 8 años. Esto fue el punto fundamental de estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde con una votación mayoritaria de 6 votos se determina la validez constitucional de este decreto que fue estudiado en el marco de las acciones de inconstitucionalidad acumuladas a que nos estamos refiriendo. Este fue el resolutivo fundamental en el estudio de estas 2 acciones de inconstitucionalidad acumuladas, de tal forma que es válido el decreto que estableció precisamente la extensión de la duración en el cargo de los 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decreto que fue impugnado a través de estas acciones de inconstitucionalidad. Estos fueron los primeros asuntos resueltos en esta sesión ordinaria por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Posteriormente se analiza otro asunto, el 135, diagonal 2015, acción de inconstitucionalidad vinculada a la entidad federativa Coahuila,
Coahuila y al estudio del Código Penal de aquella entidad federativa, específicamente con los artículos 388 y 389 de este Código Penal, y los resolutivos son fundamentalmente, en el caso del artículo 388, el sobreseimiento, y en el caso del artículo 389 se determina la invalidez, un asunto importante en términos precisamente del estudio que se establece del Código Penal y de las figuras, en este caso del delito de rapto, en el artículo 389, una situación precisamente vinculada a este tipo penal, y también el contenido relacionado con las edades de 15 a 18 años, precisamente donde incidía el tipo penal, y estos fueron algunos de los elementos importantes estudiados en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Estos dos asuntos resueltos, y agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucibaja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.